Saludos, mi nombre es Sofía Ortiz Coto y hoy les voy a estar explicando y presentando el tema de resonancia magnético-nuclear junto a mi compañero Ricardo Jiménez. Vamos a estarle dando una definición, teoría, ventaja y desventaja, instrumento y unos cuantos ejemplos. ¿Qué es resonancia magnético-nuclear? Es una técnica espectroscópica que se utiliza para la elucidación de moléculas orgánicas y biológicas. La fuente de energía en RMN es la radiofrecuencia. Los núcleos en la muestra se comportan como pequeños imanes orientados al azar en el espacio. En presencia de un campo magnético B0, se orientan a favor o en contra del campo con mayor cantidad orientados a favor por ese estado ser menos energético. Este pequeño exceso es el responsable de la señal RMN. La mayoría de los espines se cancelarán uno al otro y no darán señal. Por esta razón, la técnica de RMN es una de poca sensitividad. ¿Cómo determinar la estructura molecular? Pues por cuatro cosas. El número de señales en el espectro, que son los conjuntos de diferentes protones, la posición de las señales, que es el ambiente electrónico, el área relativa abajo de cada señal, que son los números de protones, y el patrón de división de cada señal, que son los protones vecinales. Comportamiento de protón en una molécula. La propiedad de giro alrededor de su propio eje tiene dos estados de giro nuclear, el más un medio y el menos un medio. Ambos estados poseen la misma energía. Crea un campo magnético y genera un momento magnético. Aplicación de campo magnético externo. Los protones se pueden alinear a favor o en contra del campo magnético externo aplicado. A favor estaría paralelo y en contra estaría antiparalelo. Un protón a favor del campo magnético externo tiene menos energía que un protón en contra del campo. Un protón que está a favor del campo magnético se somete a radiación electromagnética. Estado de menor energía a mayor energía. La energía absorbida de la radiación tiene que ser igual a la diferencia energética entre los estados energéticos. Energía absorbida es igual a energía 2 menos energía 1 es igual a HU. La absorción de energía por parte del protón. Porque el protón puede absorber energía. ¿Qué sucede cuando se irradia? Bueno, pues la cantidad de separación de las energías del protón es proporcional a la fortaleza del campo magnético. La fortaleza del campo magnético será directamente proporcional a la frecuencia de la radiación y al cambio energético. La señal en el espectro. ¿Qué ocurre cuando el núcleo excitado retorna a su estado original? Pues el espectrómetro de RMN detecta estas señales y las presenta en forma de una gráfica, que sería el espectro RMN. El ambiente molecular. En una molécula puede haber varios conjuntos de protones equivalentes, los protones que están bajo el mismo ambiente molecular. Se dice que dos o más protones son equivalentes si uno de estos, al ser reemplazado por otro átomo, produce el mismo compuesto que se obtendría al reemplazar otro protón de ese mismo grupo. Las señales en distintas posiciones. ¿Qué ocurre cuando una molécula se coloca en un campo magnético externo? Pues la alineación de los electrones produce un nuevo campo magnético incluido que también afecta a los protones. Campo magnético externo. El campo magnético externo es el resultante de la circulación de electrones. Al oponerse al campo magnético externo, escuda y o protege al protón del campo magnético externo. En el espectro de RMN, los protones más protegidos absorben campo arriba, que sería hacia la derecha, y los menos protegidos absorben campo abajo, que sería hacia la izquierda del espectro. En RMN se utilizan los conceptos campo alto y campo bajo. Campo alto es la región donde las frecuencias de resonancia son menores, que sería la derecha. Aquí absorben los protones más protegidos. Y el campo bajo es la región donde las frecuencias de resonancia son mayores, que sería hacia la izquierda. Aquí absorben los protones menos protegidos.
Tetrametilsilano. El tetrametilsilano o TMS es uno de los compuestos de referencia más utilizados en RMN. Aquí, los protones son mejor protegidos y la señal TMS se encuentra en la posición más campo arriba. A estos compuestos se les asigna arbitrariamente un valor de frecuencia de 0 Hz. Desplazamiento químico. Es la escala en el eje de X en frecuencia. Se mide en partes por millón, ppm, del campo aplicado, escala delta D. Unidades de frecuencia, en Hertz, relativo a la resonancia de un compuesto de referencia. Así se compara los espectros de instrumentos que difieran en la fortaleza del campo magnético aplicado, B0. Su rango en ppm se encuentra entre 0 a 15 partes por millón para protón, y su fórmula de desplazamiento químico es igual a la posición de la señal en Hertz menos posición del TMS en Hertz dividido en frecuencia de resonancia en megahertz de un hidrógeno en B0. El desplazamiento químico se afecta por la presencia de especies electronegativas. Mayor densidad electrónica alrededor del núcleo se encontrará en campos altos en la derecha, que es parte por millones menores, y mayor electronegatividad, mayor desplazamiento al campo bajo en la izquierda, parte por millones mayores. Mayor cantidad de especies electronegativas, mayor desplazamiento al campo bajo, y mayor desplazamiento a medida que el protón se acerca al grupo electronegativo. El fenómeno de anisotropía crea un campo magnético inducido en contra B0. Puede ser apantallado o desapantallado, dependiendo de la localización del núcleo del interés. Despantallado, señal de RMN mueve hacia campo bajo, y apantallado, señal RMN mueve hacia campo alto. En la siguiente presentación tenemos la tabla a la izquierda, que son valores aproximados de los cambios químicos para el RMN del 13C, o sea, de carbono. Mientras aumenta la complejidad, tanto en enlace como en anillos, pues aumenta su cambio químico en partes por millón. Para la derecha, pues tenemos el ejemplo de desplazamiento químico para varias estructuras, que eso depende tanto de enlace, con qué tipo de átomo está enlazado, porque si es más electronegativo, pues más se va a desplazar, y de acuerdo a su complejidad, como el caso de los anillos. Determinación de los protones. Para asignar cantidad de protones se utiliza el siguiente procedimiento. Número 1. Se mide el cambio de altura para cada señal. Número 2. Conociendo cantidad de protones se determina razón de altura por protón. Suma todas las integrales y divide por cantidad total de protones. Y número 3. Se determina la cantidad de protones que usa cada señal. Cada señal se divide por la razón determinada anteriormente. Cantidad de protones se escribe encima de cada señal. Constante de acoplamiento. Se define como la diferencia en frecuencia en Hertz entre dos picos para una misma señal de RMN. Los singletes, un pico, no tiene constante de acoplamiento, por obvias razones, ya que solamente es un solo pico. Se utiliza para correlacionar las señales que están acopladas una con la otra e identificar características estructurales relacionadas a la señal. El desdoblamiento. Es el fenómeno ocasionado principalmente por acoplamiento entre espines nucleares de protones en carbono adyacente. Para predecir el desdoblamiento se utiliza la regla de n+1. El desdoblamiento ocurre entre protones no equivalentes en el mismo carbono o adyacente. En la imagen de la derecha vemos los ejemplos de los tipos de desdoblamiento. Al no tener hidrógeno emparejados, pues es un singlete. Si hay una pareja de hidrógeno, entonces es un doblete. Si hay dos parejas de hidrógeno, es doblete de dobletes. Y si es tres parejas de hidrógeno, es doblete de doblete de doblete. Regla de n+1.
La señal de un grupo de protones con n protones vecinos se desdobla en n más 1 picos. La intensidad relativa de los picos de una señal se puede predecir con el triángulo de Pascal. El nombre de la multiplicidad dependerá de la cantidad de picos que se formen al desdoblarse la señal. Si la señal se desdobla en 7 o más picos, se le puede describir como un multiplete. Para este slide, en la izquierda tenemos ejemplo de doblete, que mientras más pares de hidrógeno estén enlazados, más dobletes van a suceder, con el máximo siendo multiplete, que es 7 o más desdoblamientos. Entonces a la derecha encontramos el triángulo de Pascal, que de acuerdo al doblete es el que se va a utilizar. Por ejemplo, si es singlete en la primera fila, o sea el uno solito, si es el de más arriba, si es el doblete, el de segunda fila, si es triplete, tercera fila, y así sucesivamente. El RMN de 13C es menos sensitivo, ya que 13C no produce señal en RMN. El carbono no se acopla a otros carbonos de manera significativa. Los espectros de estos producen un singlete para cada tipo de carbono en la estructura. Hay dos características para determinarlo, a través del número de señales observadas y el desplazamiento químico de esas señales. Y su rango del espectro se encuentra entre 0 a 250 partes por millón, mucho más amplio comparándolo con el 1H. El índice de insaturación. El grado o índice de insaturación, descrito como UI, de una molécula es el número de enlaces múltiples o anillos que ésta posee. Se calcula comparando el número actual de átomos de H en el compuesto con el número máximo de átomos H posible para el número de carbonos presente. El índice de insaturación para moléculas con heteroátomos. El oxígeno se ignora, ya que no afecta el índice de insaturación. En halógeno se suma un átomo de hidrógeno adicional a la molécula. Y en caso del nitrógeno se resta un átomo de hidrógeno de la molécula. Ventajas y desventajas en RMN. Sus ventajas es que utilizada para la determinación de estructuras de compuestos orgánicos, no destruye la muestra, provee información del tipo de átomo, número y posición de estos en la molécula y que permite estudiar una gran variedad de núcleos que se relacionan en muchas ocasiones a la química orgánica. Ejemplo, el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, el flúor y el fósforo. Sus desventajas es que la instrumentación es a veces compleja, costosa y sensitiva a cambios en el ambiente. Tiene poca sensibilidad al analizar la muestra, utiliza disolventes deuterados y no distingue entre enantiómeros. Instrumentos. Hay dos tipos de instrumentos de RMN. El número 1 es el que mantiene la frecuencia fija y cambia el campo magnético para el análisis. Y el número 2, el que mantiene el campo magnético fijo y cambia la frecuencia para el análisis. En la imagen a la derecha vemos el equipo completo para los experimentos de RMN. Ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el bromoetano. La señal de CH3 de 1.7 partes por millón se desdobla en un triplete. Y la señal de CH2, 3.4 partes por millón, se desdobla en un cuartete. Y a la derecha vemos esos picos y sus desdoblamientos respectivos. El ejemplo número 2 tenemos el propano. La señal de los H3 se desdobla en un triplete. Son equivalentes y darán la misma señal. Y la señal de CH2 se desdobla en un septeto o hepteto. En la imagen de abajo tenemos el espectro RMN de propano con sus picos y sus desdoblamientos respectivos. Y el último ejemplo que tenemos aquí, el número 3, es el etanol. La señal de CH3, 1.2 partes por millón, se desdobla en un triplete. La señal de CH2, 3.6 partes por millón, se desdobla en un cuartete. La señal para el OH, 2.52 partes por millón, no muestra desdoblamiento. En la imagen de la derecha tenemos el ejemplo del espectro de RMN en etanol.
con sus picos y sus desdoblamientos respectivos, con la excepción del OH, que solamente es un singlete.